Clara se estaba secando las manos con un paño de cocina cuando oyó un timbrazo insistente en la puerta. Se quedó inmóvil por un instante, porque no esperaba a nadie y Andrés aún no debía haber regresado del trabajo. El timbre volvió a sonar, esta vez con más exigencia, y Clara sintió como algo se le encogía por dentro a causa de una vaga inquietud. Se acercó a la puerta y la abrió. En el umbral estaba Rosa, con una gran maleta y un bolso colgado del hombro. La suegra miraba a su nuera con esa expresión especial que Clara había aprendido a reconocer desde hacía tiempo, una mezcla de expectativa de una recepción entusiasta y la disposición a sentirse ofendida si dicha recepción no resultaba lo suficientemente efusiva. Rosa, Clara intentó que su voz sonara amable, aunque por dentro todo se tensó como una cuerda a punto de romperse. No sabíamos que iba a venir. ¿Acaso tengo que avisar cuando voy a visitar a mi propio hijo? Rosa levantó la barbilla, y en sus ojos apareció ese resentimiento tan familiar que sabía encender como si fuera un interruptor. ¿O ya soy tan ajena en esta casa que tengo que pedir permiso? Clara dio un paso atrás, dejándola pasar, y sintió como una oleada de cansancio le recorría la espalda. No quería esos juegos, esas insinuaciones y semiacusaciones con las que Rosa siempre rodeaba cada una de sus visitas. Tomó la maleta de su suegra, sorprendentemente pesada, y la llevó al recibidor. Claro que no, pase, por favor, dijo Clara, cerrando la puerta detrás de Rosa y observándola mientras avanzaba lentamente por el pasillo hacia la sala de estar. Rosa se detuvo en el umbral de la habitación, y Clara vio como todo su cuerpo se quedaba rígido. La suegra permaneció inmóvil unos segundos, como si no pudiera creer lo que veía, y luego giró lentamente la cabeza, recorriendo la sala con los ojos muy abiertos. Clara comprendió de inmediato que había llamado su atención, el nuevo sofá de un profundo color azul, 2 sillones suaves de respaldo alto y una mesa de comedor de madera clara ocupaban su lugar, tan nuevos que aún olían a barniz fresco y a tela. ¿Qué es esto? La voz de Rosa sonó baja, casi un susurro, pero Clara percibió en ella una tensión creciente, como antes de una tormenta. Compramos muebles nuevos, intentó explicar Clara con calma, aunque su corazón ya latía más rápido. Los viejos estaban totalmente destrozados, el sofá se había hundido tanto que era imposible sentarse, y la mesa apenas se sostenía en una sola pata. Rosa se volvió hacia ella, y la expresión de su rostro cambió con tal brusquedad que Clara dio un paso atrás sin darse cuenta. La sorpresa fue sustituida por la sospecha, los ojos de la suegra se entrecerraron y los labios se comprimieron en una línea fina. Miró de nuevo los muebles, luego a Clara, y en esa mirada había tanta acusación como si la nuera hubiera cometido algo imperdonable. Muebles nuevos, repitió Rosa despacio, saboreando cada sílaba, y en su voz aparecieron notas metálicas. Así que tenéis dinero para muebles nuevos. Clara sintió como una ola de irritación crecía en su interior, pero se esforzó por contenerse. Sabía a dónde llevaba esa conversación y deseaba desesperadamente evitar un escándalo, aunque comprendía que difícilmente lo lograría. Ahorramos durante varios meses, dijo con cautela, eligiendo las palabras como quien camina sobre hielo fino. Apartábamos un poco de dinero, porque de verdad era necesario cambiar algo. Ahorrabais, Rosa sonrió con sorna, y en ese sonido no había nada de alegría. Durante varios meses, apartando un poco de dinero. Caminó alrededor del sofá, pasó la mano por el respaldo de un sillón, y cada uno de sus movimientos estaba impregnado de una especie de amargo triunfo. Clara la observaba, sintiendo como todo se le encogía por dentro ante la premonición de algo desagradable, algo inevitable que estaba a punto de ocurrir. Bonitos muebles, Rosa se detuvo junto a la mesa y golpeó la superficie con los dedos. Seguro que son caros. Estas cosas no cuestan poco. Rosa, solo queríamos renovar la casa, intentó explicar Clara, aunque sabía que su suegra no la escuchaba. No es ningún lujo, es una necesidad, no podíamos seguir así. ¿Dónde está Andrés? Rosa se volvió bruscamente hacia ella, con un fuego en los ojos que hizo que Clara se callara. ¿Cuándo llegará? Dentro de 1 hora, más o menos, Clara miró el reloj. Dijo que estaría en casa a las 7. Perfecto, asintió Rosa, caminó hasta el sofá y se sentó, probando claramente lo blando que era. Esperaré a mi hijo. Tengo cosas que decirle.
Clara se quedó de pie en medio de la sala, mirando a su suegra sentada en el nuevo sofá con el aire de alguien que se prepara para una conversación seria. Por dentro todo se le revolvía de ansiedad y fastidio, porque entendía perfectamente lo que iba a pasar. Rosa montaría una escena, los acusaría de algo, exigiría explicaciones, y todo acabaría en otro escándalo que estropearía el ánimo durante varios días, si no semanas. Fue a la cocina y encendió el hervidor, aunque no tenía ninguna gana de beber té. Solo necesitaba ocupar las manos, distraerse de la pesada sensación de una desgracia inminente. Rosa permanecía sentada en la sala en silencio, pero Clara sentía ese silencio con todo el cuerpo, le oprimía los hombros y la obligaba a estar tensa a cada minuto. Cuando, 40 minutos después, se oyó el sonido de la llave en la cerradura, Clara sintió que el corazón se le hundía. Andrés entró en el piso y, por la expresión sorprendida de su rostro, se notaba que había visto la maleta de su madre en el recibidor. Se asomó a la sala, y Clara vio cómo la alegría del reencuentro se transformaba en cautela al ver la expresión del rostro de Rosa. Mamá se acercó a ella y se inclinó para darle un beso en la mejilla. «¿No dijiste que vendrías?» «Siéntate, Andrés». Rosa dio unas palmadas en el sofá, a su lado, y su voz sonó extraña, suave y dura al mismo tiempo. «Tengo que hablar contigo». Clara se quedó paralizada en el umbral de la cocina, apretando entre las manos una taza de té que ni siquiera había probado. Veía la espalda de su marido, veía cómo se sentaba junto a su madre, y sentía cómo el aire de la habitación se volvía cada vez más denso y pesado, como antes de una tormenta. Rosa miró a su hijo durante largo rato, y en esa mirada había de todo, decepción, dolor, resentimiento y algo más que Clara no lograba definir, pero que la hizo apretar la taza con más fuerza. Andrés estaba sentado junto a su madre, inclinado ligeramente hacia adelante, y por la tensión de sus hombros se notaba que también él sentía la cercanía de algo desagradable. «Andrés, hijo», empezó Rosa en voz baja, casi cariñosa, pero Clara percibió en esa ternura algo falso, forzado. «Quiero que me expliques una cosa. Estos muebles», hizo un gesto abarcando la sala, «¿de dónde sacasteis el dinero para todo esto?» Andrés se encogió de hombros, como intentando sacudirse la incomodidad. «Mamá, estuvimos ahorrando, ya te dije por teléfono que íbamos apartando un poco», respondió con voz insegura, evitando mirarla a los ojos. «Ahorrando», repitió Rosa, y su voz se endureció. «Apartando un poco. Andrés, mírame». Él levantó la cabeza, y Clara vio cómo su rostro palidecía. Rosa lo miraba con la expresión de quien sorprende a un niño pequeño en una mentira, y de pronto Clara sintió un dolor insoportable por su marido, aunque al mismo tiempo hervía de rabia por lo fácilmente que él se dejaba manipular por su madre. «¿Recuerdas lo que me dijiste hace un mes?» La voz de Rosa se volvía cada vez más alta, y ya no intentaba ocultar su enfado. «Cuando te llamé y te pedí ayuda para los medicamentos. ¿Recuerdas lo que me dijiste?» Andrés tragó saliva, y Clara vio cómo le temblaban las manos. «Mamá, yo. Me dijiste que no teníais dinero». Alzando la voz, Rosa lanzó las palabras al silencio de la habitación como golpes. «Dijiste que apenas llegabais a fin de mes, que a vosotros mismos apenas os alcanzaba para vivir, que no podías ayudarme ni siquiera con lo más necesario. Y ahora vengo y veo esto». Rosa se levantó bruscamente del sofá y empezó a caminar por la habitación, cada uno de sus pasos sonaba como una acusación. Clara estaba de pie junto a la puerta y sentía como todo le hervía por dentro de indignación, porque recordaba perfectamente aquella conversación de hacía un mes, recordaba cómo Andrés colgó el teléfono y le dijo que había mentido a su madre porque estaba cansado de darle dinero constantemente. «Soy tu madre, Andrés». Rosa se detuvo frente a su hijo, y en sus ojos brillaban las lágrimas. «Yo te di a luz, te crié sola, tu padre se fue cuando tenías 3 años, y trabajé en 2 empleos para que no te faltara nada. Me negué todo para que pudieras estudiar, para que tuvieras una vida normal. Y ahora, cuando te pido ayuda, cuando necesito medicamentos simplemente para poder respirar con normalidad, me dices que no hay dinero». «Mamá, no es así». Andrés intentó levantarse, pero Rosa lo detuvo con un gesto. «¿No es así?». Alzó las manos, y su voz temblaba de dolor.
Entonces explícame cómo es esto. Explícame cómo no había dinero para los medicamentos de tu madre, pero sí lo hubo para un sofá nuevo, sillones y una mesa. ¿Eso es más importante que mi salud? ¿Más importante que tu madre pueda respirar por las noches? Clara vio cómo Andrés bajaba la cabeza, cómo se le encogían los hombros, y algo dentro de ella se rompió. Esperaba que él le dijera la verdad a su madre, que le explicara por qué se había negado aquella vez, que hablara de todas esas ocasiones en las que Rosa pedía dinero para una cosa y lo gastaba en algo completamente distinto. Pero él callaba. Estaba sentado y callaba, como si no tuviera derecho a voz en su propia casa. Andrés, di algo. Rosa se acercó más, y ahora las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿De verdad no te importo nada? ¿De verdad significo tan poco para ti que prefieres comprar muebles antes que ayudar a tu propia madre? Mamá, por favor. Andrés levantó por fin la cabeza, su voz sonaba débil, casi suplicante. No hagas esto. De verdad ahorramos para estos muebles durante varios meses, es otro dinero, no es lo mismo. ¿No es lo mismo? Rosa dio un paso atrás, y en su rostro se reflejaba una conmoción como si su hijo hubiera dicho algo monstruoso. El dinero es dinero, Andrés. Y si teníais dinero para muebles, entonces también lo teníais para mis medicamentos. Clara sentía como dentro de ella se desataba una tormenta. Miraba a su marido, sentado con la cabeza gacha, permitiendo que su madre los acusara de frialdad y egoísmo, y no podía creer que fuera tan débil como para no decir simplemente la verdad. Recordó aquellos meses en los que trabajaba en 2 empleos, volvía a casa tarde por la noche, tan cansada que apenas se mantenía en pie, y guardaba cada moneda para poder comprar esos muebles. Recordó cómo ahorraba en todo, en ropa nueva, en salidas con amigas, en cualquier pequeña alegría, solo para reunir la cantidad necesaria. No puedo creer que hayas crecido así. Rosa se secó las lágrimas, le temblaban las manos. Pensé que te había criado como una persona buena, compasiva. ¿Y tú? Ni siquiera quieres explicarme de dónde salió el dinero. Te sientas y callas, como si yo fuera una extraña. Andrés levantó la vista, miró a su madre y luego a Clara, que estaba de pie junto a la puerta. En sus ojos ella vio una súplica, le pedía que guardara silencio, que no interviniera, que dejara que aquel escándalo se apagara solo de alguna manera. Y en esa mirada, en esa petición muda, Clara vio de repente todo su futuro, las visitas interminables de Rosa, las acusaciones constantes, el silencio eterno de Andrés y su propio silencio, porque así era más fácil, más tranquilo, con menos conflictos. Tal vez ni siquiera sea tu dinero. Rosa se volvió hacia Clara, y en su mirada había una furia tan fría que a ésta se le cortó la respiración. Tal vez fueron sus padres quienes os dieron el dinero para los muebles. ¿Y por eso no puedes ayudar a tu propia madre? No, mamá, Clara no tiene nada que ver. Andrés se levantó por fin y dio un paso hacia su madre, pero ella retrocedió. Tiene todo que ver. Rosa habló ahora en voz baja, pero cada palabra estaba empapada de veneno. Desde que te casaste con ella, has cambiado. Antes nunca me negabas ayuda, nunca mentías sobre el dinero. Y mírate ahora. Eliges muebles nuevos antes que la salud de tu madre. Clara apretó la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Miraba a Andrés esperando que la defendiera, que le dijera a su madre la verdad, que por fin saliera del papel de niño obediente y se convirtiera en un hombre capaz de proteger a su esposa y a su familia. Pero él estaba de pie en medio de la habitación, mirando alternativamente a su madre y a su mujer, y callaba. Y en ese silencio había tanta cobardía que a Clara le dieron ganas de gritar. Andrés, dime la verdad. Rosa se acercó a su hijo y le tomó las manos. ¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué me mentiste hace un mes? Él abrió la boca, y Clara vio cómo intentaba encontrar las palabras, cómo buscaba explicaciones que calmaran a su madre sin herir a su esposa, cómo buscaba un compromiso donde no podía existir. Y entendió que volvería a callar, que diría algo evasivo, que se escondería otra vez detrás de frases vacías solo para no enfrentarse a su madre. Algo dentro de Clara se rompió definitivamente. Todo el cansancio de los últimos meses, todas las veces que se mordió la lengua, que soportó las insinuaciones de Rosa, que cayó por la paz familiar.
Todo salió de golpe en una sola oleada de rabia y dolor. Yo diré de dónde salió el dinero. La voz de Clara sonó más fuerte de lo que había previsto, y tanto Andrés como Rosa se volvieron bruscamente hacia ella. Dejó la taza sobre la mesa y entró en la sala, sintiendo como todo su cuerpo temblaba por la avalancha de emociones. Andrés la miraba con preocupación, negando levemente con la cabeza, suplicándole que no continuara, pero Clara ya no podía detenerse. Había callado demasiado tiempo, había tragado demasiadas ofensas, y ahora todo eso estallaba como el agua de una presa rota. El dinero para estos muebles lo gané yo. Clara se detuvo frente a Rosa y la miró directamente a los ojos. Trabajé en 2 empleos durante 4 meses seguidos. Llegaba a casa a las 11 de la noche, me levantaba a las 6 de la mañana y ahorraba cada peso que lograba guardar. No compramos ropa nueva, no fuimos al cine, no cenamos en restaurantes. Nada. Todo para reunir lo necesario. Clara, no hace falta, intentó detenerla Andrés, poniendo una mano sobre su hombro, pero ella se apartó suavemente. No, Andrés, si hace falta, no apartó la mirada de su suegra. Porque tu madre tiene derecho a saber la verdad. Rosa, usted pregunta por qué Andrés le negó el dinero para los medicamentos hace un mes. Yo se lo diré. Porque una semana antes vimos sus fotos en las redes sociales, donde estaba sentada en un restaurante junto al mar celebrando el cumpleaños de una amiga. El mismo restaurante donde una cena para 2 cuesta exactamente lo mismo que lo que usted nos pidió para los medicamentos. El rostro de Rosa se contrajo y, por un instante, en sus ojos apareció algo parecido a la confusión, pero enseguida se recompuso. Era una reunión importante, una amiga me invitó, era incómodo rechazarla, su voz ya no sonaba tan segura. Una reunión importante. Clara sintió como la ira crecía aún más dentro de ella. Y 3 meses antes, cuando pidió dinero para una reparación urgente de las tuberías porque supuestamente se habían roto y estaba inundando a los vecinos de abajo. ¿Lo recuerda? Andrés le dio entonces el último dinero que teníamos ahorrado para una lavadora. Y 2 semanas después usted publicó una foto con unos pendientes nuevos de oro. Muy bonitos. Muy caros. Rosa palideció, pero alzó la barbilla, intentando mantener la dignidad. Fue un regalo de una amiga, yo no los compré, hablaba rápido, atropellando las palabras. Un regalo de una amiga. Clara sonrió con ironía, en ese sonido no había nada de diversión. De la misma amiga que luego me escribió en privado preguntándome si nos habían gustado los pendientes que usted le compró. Ella pensaba que los había comprado como regalo para nosotros, porque eso fue lo que le dijeron en la tienda. Andrés estaba de pie entre ellas, y por su rostro se veía que estaba dividido entre el deseo de proteger a su madre y la comprensión de que Clara decía la verdad. Sus manos se abrían y cerraban nerviosamente, abría la boca como si fuera a decir algo, pero no pronunciaba ni una palabra. ¿Y recuerda cómo hace medio año llamó llorando, diciendo que necesitaba urgentemente una operación? La voz de Clara se volvía más firme con cada frase. Que le habían encontrado algo grave, que los médicos decían que no se podía esperar, que había que operar de inmediato y que costaba una fortuna. Andrés pidió un préstamo entonces, Rosa. Se endeudó para ayudarla, porque tenía miedo de perder a su madre. Rosa se dio la vuelta, pero Clara la rodeó, obligándola a mirarla. ¿Y qué pasó con aquella operación? Un mes después fuimos a visitarla y vimos un televisor nuevo. Enorme, caro, de pantalla plana. Usted dijo que lo había comprado a plazos, que llevaba tiempo soñando con uno así. Y cuando Andrés preguntó con cuidado por la operación, respondió que los médicos habían decidido aplazarla medio año, que al final no había nada urgente. Yo realmente tuve problemas de salud. Rosa intentó pasar al ataque, y en su voz aparecieron notas histéricas. Los médicos de verdad hablaron de una operación. Puede que hablaran, asintió Clara. Pero el dinero que Andrés le dio para el tratamiento se fue en el televisor. Y el crédito que él todavía está pagando no se pidió para salvarle la vida, sino para que usted pudiera ver series en una pantalla grande. Andrés por fin encontró fuerzas para intervenir. Se acercó a su madre, y Clara vio cómo le temblaban las manos cuando intentó tomarla por los hombros. Mamá, es verdad, dijo en voz baja,
casi suplicante. No quería hablar de esto, pero Clara tiene razón. Te quiero, eres mi madre, pero siempre pides dinero para una cosa y lo gastas en otra completamente distinta. Estoy cansado de darte dinero y luego ver cómo no se usa para lo que dices. Rosa se apartó de su hijo como si él la hubiera golpeado. Entonces ella, la suegra, se volvió hacia Clara, y en sus ojos ardía un odio auténtico. Todo es culpa de ella. Te puso estas ideas en la cabeza, te volvió contra mí. Mi hijo jamás me habría dicho algo así si no fuera por ella. Rosa, yo no le metí nada en la cabeza. Clara intentó hablar con más calma, aunque por dentro hervía. Solo le pedí que llevara un registro. Que anotara cuando usted pedía dinero, para qué exactamente, y luego marcara en qué se gastaba de verdad. ¿Y sabe qué vimos en el último año? Sacó el teléfono, abrió las notas y empezó a leer. Su voz era firme, casi mecánica, y eso hacía que sus palabras pesaran aún más. Enero, pidió dinero para los servicios públicos, dijo que amenazaban con cortarlos. Una semana después, un bolso nuevo en una foto en las redes sociales. Febrero, reparación urgente del techo, los vecinos se quejan de filtraciones. 3 días después, un viaje de fin de semana a Puerto Vallarta con amigas. Marzo, dinero para el dentista, dolor insoportable. Una semana después, una foto con un abrigo nuevo del centro comercial. Basta. Gritó Rosa tan fuerte que Clara se estremeció. Basta. No tienes derecho a hurgar en mi vida. No tienes derecho a vigilar en qué gasto mi dinero. Tiene razón, Clara guardó el teléfono. No tengo ese derecho. Pero nosotros sí tenemos derecho a no darle dinero si sabemos que nos engaña. Tenemos derecho a decir no cuando vemos que nuestra ayuda se usa para otra cosa. Rosa estaba de pie en medio de la habitación, respirando con dificultad. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de ofensa, sino de rabia. Miraba a Clara con una expresión como si quisiera destruirla con la mirada. Has destruido a mi familia, dijo lentamente, marcando cada palabra. Entraste en nuestras vidas y me quitaste a mi hijo. Antes él me quería, se preocupaba por mí, me ayudaba. Y ahora mira lo que le has hecho. Lleva una lista sobre mí, anota mis gastos, me vigila como si fuera una delincuente. Mamá, por favor. Andrés intentó abrazarla, pero Rosa se apartó bruscamente. No me toques. Retrocedió hacia el sofá y agarró su bolso. No quiero quedarme en esta casa ni un minuto más. No puedo estar cerca de alguien que me considera una mentirosa y una ladrona. Nadie la llamó ladrona. Clara sintió como algo se le encogía por dentro, a pesar de toda la rabia. Solo queremos honestidad, Rosa. Si necesita dinero para cosas nuevas o para divertirse, dígalo. Somos adultos, podemos hablarlo. Pero no invente enfermedades ni accidentes para sacarnos dinero. Sacaros, repitió Rosa con asco. O sea que yo le saco dinero a mi propio hijo. Perfecto. Ahora ya sé lo que pensáis de mí. Se dirigió hacia la puerta, y cada uno de sus pasos sonaba como una sentencia. Andrés corrió tras ella intentando detenerla, pero Rosa no se volvió. Clara se quedó en la sala, sintiendo como todo le temblaba por dentro, por la tensión vivida, por el alivio de que la verdad por fin se hubiera dicho en voz alta y, al mismo tiempo, por el miedo a lo que vendría después. Mamá, espera, hablemos con calma. Andrés alcanzó a Rosa en el recibidor y le tomó la mano. No tengo nada que hablar con vosotros. Ella se soltó y miró a su hijo con un dolor tan profundo que a Clara se le encogió el corazón. Pensé que había criado a una persona digna. Pero tú la elegiste a ella. Le creíste a ella y no a mí. A tu propia madre. No estoy eligiendo entre vosotras. La voz de Andrés temblaba. Solo quiero que haya honestidad entre nosotros. Honestidad. Rosa sonrió con amargura mientras se ponía el abrigo. Me exiges honestidad, pero tú mismo me mientes sobre el dinero. Dices que no tenéis para vivir, y al mismo tiempo compras muebles nuevos. ¿Eso es tu honestidad? Clara salió al recibidor y vio a Andrés de pie, con la cabeza baja, sin encontrar palabras para responder. Se acercó y le puso una mano en el hombro, sintiendo como él se estremecía al contacto.
Andrés le dijo que no había dinero porque estaba cansado de salvarla constantemente de problemas inventados, dijo Clara en voz baja pero firme. Quería que por fin pudiéramos vivir para nosotros, hacer nuestro hogar más acogedor, ahorrar para algo importante para nosotros. Eso no es egoísmo, Rosa. Es un deseo normal de cualquier familia. Rosa se volvió lentamente, y la mirada que lanzó a Clara estaba llena de una ira tan helada que ella dio un paso atrás sin querer. «Has envenenado a mi hijo», susurró la suegra, y en ese susurro había más fuerza que en cualquier grito. «Lo has convertido en un extraño. Y nunca te lo perdonaré». Agarró la maleta, abrió la puerta de un tirón y se fue sin mirar atrás. Andrés se quedó en el umbral, mirándola marcharse, y Clara vio cómo las lágrimas le corrían por el rostro. Quiso abrazarlo, decirle algo para consolarlo, pero él se apartó con suavidad y entró en el dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. Clara se quedó sola en el recibidor y el silencio la oprimía por todos lados. Se acercó a la ventana y vio cómo Rosa salía del edificio con la maleta, cómo paraba un taxi y se subía al coche. Dentro de ella luchaban dos sentimientos, el alivio de que la verdad por fin hubiera salido a la luz y la ansiedad de comprender que quizá había destruido algo importante entre Andrés y su madre. El taxi se alejó de la casa, y Clara oyó un golpe sordo en el dormitorio. Fue hasta la puerta, llamó suavemente, pero no hubo respuesta. Giró el picaporte, estaba cerrado por dentro. Andrés se había encerrado, y en ese gesto había tanta distancia que a Clara se le encogió el corazón. «Andrés, abre, por favor», apoyó la frente en la puerta, la voz le temblaba. «Necesito hablar contigo. Necesito explicarme». Silencio. Solo algún movimiento apenas audible dentro de la habitación, pasos, el crujido de la cama. Clara entendía que él la oía, pero elegía callar, y ese silencio la hería más que cualquier palabra. No quería que todo acabara así, dijo a la puerta cerrada, sintiéndose ridícula pero incapaz de detenerse. Simplemente ya no podía seguir callando. Ella nos acusaba de cosas que no habíamos hecho, y tú. Tú solo estabas allí, dejándole decir todo eso. La puerta seguía cerrada. Clara escuchó con atención y oyó algún sonido, tal vez un suspiro, tal vez un gemido, pero Andrés no respondió. Permaneció allí un minuto más y luego regresó lentamente a la sala, donde aún se percibía el aroma del perfume de Rosa y flotaba la tensión invisible del escándalo que acababa de ocurrir. Clara se dejó caer en el nuevo sofá, pasó la mano por la tapicería suave y, de pronto, sintió que las lágrimas se le subían a los ojos. Aquellos muebles, por los que había trabajado tanto y que había esperado con tanta ilusión, ahora le parecían un símbolo de relaciones rotas. Recordó la alegría que había sentido cuando los trajeron, como ella y Andrés colocaban todo en su sitio, como él la abrazaba y le decía que lo había hecho muy bien, que lo habían logrado, que por fin tendrían un hogar acogedor. Y ahora ese hogar le parecía vacío y frío, a pesar de toda la nueva decoración. La tarde se hizo interminable. Andrés no salió del dormitorio. Clara preparó la cena, llamó a la puerta y dijo que la comida estaba lista, pero él respondió de manera apagada y breve que no tenía hambre. Ella cenó sola en la cocina, y cada bocado se le atascaba en la garganta, porque por dentro todo se le encogía de ansiedad y culpa. Intentaba comprender si había hecho lo correcto al decirle toda la verdad a Rosa. Por un lado, sentía que ya no podía seguir soportando aquella mentira, esas manipulaciones constantes, esa extorsión disfrazada de ayuda. Pero, por otro lado, al ver cómo sufría Andrés, cómo se cerraba ante ella, empezaba a dudar. Tal vez debía haber callado, como siempre. Tal vez debía haber encontrado otras palabras, más suaves, menos acusatorias. Esa noche durmió en el sofá de la sala, porque no la dejaron entrar al dormitorio. Permanecía despierta, mirando la oscuridad y escuchando el silencio del piso, pensando en lo que pasaría mañana, pasado mañana, dentro de una semana. ¿De verdad iban a seguir callándose así? ¿De verdad todo lo que había entre ellos, el amor, la confianza, la cercanía, se había destruido en una sola noche a causa de la verdad? Por la mañana, Andrés salió del dormitorio temprano, cuando Clara aún dormía. Oyó cómo se movía por la cocina, el sonido del agua, el tintinear de los platos.
pero cuando abrió los ojos y fue a la cocina, él ya no estaba. Sobre la mesa había una taza vacía y nada más, ninguna nota, ninguna señal de que al menos pensara en ella. Clara tomó el teléfono y le escribió un mensaje: lo siento mucho. Hablemos, por favor. El mensaje se envió, pero las marcas nunca se volvieron azules en todo el día. Andrés leía sus palabras, pero no respondía, y ese silencio era más elocuente que cualquier reproche. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y entre ellos se alzó un muro de silencio que Clara no sabía cómo derribar. Andrés solo hablaba con ella de lo estrictamente necesario: pásame la sal, llegaré tarde, no me prepares la cena. Frases cortas y secas, despojadas de toda emoción y cercanía. Se acostaba dándole la espalda, se levantaba antes que ella y se iba sin despedirse, regresaba tarde y se metía directamente en la ducha, evitando cualquier conversación. Clara intentó llegar a él varias veces. Se sentaba a su lado en la cama y empezaba a hablar de lo ocurrido, de lo mucho que lamentaba que todo hubiera acabado así, de que no había querido hacerle daño. Pero Andrés miraba la pared y guardaba silencio, un silencio tan impenetrable que ella acababa retrocediendo, sintiéndose inútil y fuera de lugar. Rosa no llamaba. No escribía. Un silencio absoluto, como si no existiera. Clara entró varias veces en las redes sociales de su suegra, solo para asegurarse de que estaba bien, y veía publicaciones normales, fotos de comida, paseos, encuentros con amigas. Rosa seguía con su vida, como si ya no tuviera hijo. Y Andrés sufría. Clara lo veía en su rostro demacrado, en las ojeras oscuras, en cómo se había vuelto distraído y distante. Varias veces lo sorprendió con el teléfono en la mano y comprendió que miraba el número de su madre, escribía un mensaje y lo borraba, una y otra vez, sin atreverse a enviarlo. Intentó hablar con él de eso. Llámala, le dijo Clara una noche, cuando estaban sentados en la cocina, cada uno con su taza de té, en un silencio pesado. Andrés, veo cómo sufres. Llama a tu madre. Él levantó la mirada, y en sus ojos había tanto dolor y, al mismo tiempo, tanta frialdad, que ella se quedó inmóvil. Tú querías que dejara de hablar con ella, respondió con voz serena, aunque Clara percibió la acusación oculta. Ahora tienes lo que querías. Nunca quise eso, Clara sintió un nudo en la garganta. Solo quería honestidad. Quería que dejáramos de vivir en esa mentira. Honestidad, sonrió con amargura. Mi madre ahora cree que ya no tiene hijo. ¿Esa es tu honestidad? Clara quiso replicar, quiso decir que fue Rosa quien eligió el resentimiento en lugar del diálogo, que fue ella quien se fue dando un portazo, que era ella quien no llamaba desde hacía casi 3 meses. Pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, porque veía cuánto sufría Andrés y entendía que cualquier cosa que dijera sonaría a justificación. Terminó su té y se fue al dormitorio, dejándola sola en la cocina. Clara se quedó mirando su taza, donde el té ya se había enfriado, y sintió como la ansiedad crecía dentro de ella. No podían seguir viviendo así. Ese silencio, esa guerra fría, estaba destruyendo su relación lenta pero inexorablemente, y si nada cambiaba, pronto de su matrimonio solo quedaría una cáscara vacía. Intentó recordar cuándo había sido la última vez que Andrés le sonrió. Cuando la abrazó sin motivo. Cuando hablaron de algo que no fueran asuntos domésticos. Y no pudo recordarlo, todo se había mezclado en la niebla gris de los últimos meses, donde solo había silencio, miradas frías y una pesada sensación de culpa que Clara llevaba dentro como una piedra. Empezó a dudar cada vez más de sí misma. Por las noches, tumbada en el sofá de la sala, a donde aún no la habían invitado a volver al dormitorio, repasaba una y otra vez aquella noche. Tal vez debía haber callado. Tal vez debía haber dejado que Andrés resolviera las cosas con su madre. Tal vez no tenía derecho a intervenir en su relación, a decirle a Rosa todo aquello. Pero luego recordaba la mirada de su suegra, llena de ira justificada, recordaba las acusaciones, recordaba a Andrés de pie, callado, sin defender ni a su esposa ni a sí mismo. Y comprendía que, de haber callado entonces, ese silencio la habría devorado por dentro, destruyéndola lenta pero inevitablemente. Al tercer mes, Clara sintió que ya no podía seguir viviendo así.
No podía continuar existiendo en una casa donde reinaban el silencio y el frío, donde cada noche era igual a la anterior, las mismas frases cortas, las mismas miradas distantes, el mismo abismo entre ellos, cada día más ancho. Empacó sus cosas en una bolsa pequeña y le dejó a Andrés una nota diciendo que se iría a casa de una amiga unos días, que ambos necesitaban tiempo para pensar. Cuando él llegó a casa, ella ya no estaba. Clara estaba en casa de su amiga, tomando té y llorando, contándole todo lo que se había acumulado durante esos meses, y su amiga la abrazaba y le decía que todo iría bien, aunque ambas sabían que eran solo palabras de consuelo. Clara pasó 3 días en casa de su amiga. Andrés no llamó. No escribió. Y en ese silencio ella leyó la respuesta a todas sus preguntas. No la echaba de menos. No la buscaba. No intentaba recuperarla. Tal vez incluso le resultaba más fácil sin ella, sin el recordatorio constante del conflicto que había roto su relación con su madre. Al 4.º día, cuando Clara ya se disponía a volver a casa, simplemente porque no tenía a dónde huir, sonó el teléfono. Miró la pantalla y vio un número desconocido. Contestó y escuchó la voz agitada de la tía de Andrés, a quien solo había visto un par de veces en reuniones familiares. Clara, hija, ¿lo sabes? Hablaba deprisa, sin aliento. Rosa está en el hospital. Necesita una operación urgente. El mundo de Clara se tambaleó, porque comprendió al instante, empezaba una nueva ronda, y esta vez las apuestas serían aún más altas. Clara se quedó de pie en medio de la habitación de su amiga, con el teléfono en la mano, sintiendo como todo se le encogía por dentro con una sensación ya conocida. La voz de la tía sonaba nerviosa, las palabras se atropellaban: operación, hospital, se necesita dinero con urgencia, Rosa lleva meses reuniendo, pero no alcanza, los médicos dicen que no se puede aplazar. ¿Qué operación?, preguntó Clara intentando sonar tranquila, aunque el corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se oía a través del teléfono. ¿Qué le ha pasado? Algo del corazón, hija, respondió la tía de manera confusa, y Clara oyó en su voz una mezcla de miedo y prisa. No me lo explicó bien. Solo dijo que los médicos encontraron un problema, que hay que operar de urgencia, que ya está todo preparado, pero que falta dinero para los últimos análisis y para la propia intervención. Estoy llamando a Andrés, pero no contesta, así que decidí llamarte a ti. Clara cerró los ojos, y en su mente aparecieron de inmediato todas aquellas ocasiones en las que Rosa había llamado con historias parecidas. La operación que terminó convirtiéndose en un televisor. Los medicamentos que se transformaron en pendientes de oro. La reparación que acabó siendo un viaje al mar. Y ahora, después de 3 meses de silencio, otra vez el hospital, otra vez una operación, otra vez la necesidad urgente de dinero. Gracias por llamar, dijo Clara procurando que su voz sonara serena. Me pondré en contacto con Andrés y pensaremos en algo. Colgó y marcó enseguida el número de su marido. Sonaron los tonos, largos e interminables, y Clara ya pensaba que no contestaría cuando oyó su voz, apagada, cansada, lejana. Sí. Andrés, acaba de llamarme tu tía, habló deprisa, sintiendo cómo la ansiedad crecía dentro de ella. Dijo que tu madre está en el hospital, que necesita una operación. Silencio. Un silencio largo y pesado, en el que Clara oía como Andrés respiraba, como algo dentro de él se rompía. Lo sé, dijo por fin, con la voz temblorosa. Me acaba de escribir su vecina. Ya voy camino del hospital. Espera, un escalofrío le recorrió la espalda. Andrés, primero averigüemos los detalles, hablemos con los médicos, entendamos exactamente qué. ¿Averiguar qué? La interrumpió, y por primera vez en 3 meses apareció emoción en su voz, rabia, desesperación, dolor, todo junto. Mi madre está en el hospital, necesita una operación, ¿y tú propones averiguar detalles? Solo quiero estar segura, dijo Clara con cautela, sabiendo que cada palabra podía ser una chispa. ¿Recuerdas cómo fue la última vez? Cuando habló de una operación y luego. Cállate, dijo Andrés en voz baja, pero con una furia tal que Clara se estremeció. Cállate, Clara.
Mi madre puede morirse y tú vuelves con tus sospechas, con tus listas, con cómo gasta el dinero. Andrés, no es eso, las lágrimas le subieron a la garganta. Solo te pido que esperes al menos un día, que vayas al hospital, hables con los médicos, veas el diagnóstico, los documentos. ¿Quieres que se muera? Su voz se volvió apenas un susurro, cargado de acusación. ¿Quieres que mi madre se muera porque te estorba? Porque es la única que ve cómo eres en realidad. Eso no es verdad, las lágrimas corrían ya por las mejillas de Clara. Andrés, nunca he deseado nada malo a tu madre, yo solo. Voy al hospital, la interrumpió. Y me llevaré todos nuestros ahorros, todo lo que tenemos, y lo daré para la operación. Si intentas impedírmelo, si dices una sola palabra en contra, no sé qué haré contigo. Colgó, y Clara se quedó de pie con el teléfono en la mano, escuchando los pitidos cortos, sintiendo como el mundo a su alrededor se derrumbaba. Se dejó caer en el sofá, y su amiga, que había estado cerca todo ese tiempo, la abrazó por los hombros. ¿Qué pasó? Me odia, dijo Clara entre sollozos. Cree que quiero la muerte de su madre. Cree que soy un monstruo. La amiga guardó silencio, solo le acariciaba la espalda, y en ese silencio había un apoyo que a Clara le había faltado durante meses. Lloró sin contenerse, soltando toda la tensión, todo el dolor, todo el cansancio de aquella guerra en la que había estado perdiendo desde el principio. Cuando las lágrimas cesaron, Clara levantó la cabeza y se secó el rostro. Algo había cambiado dentro de ella, en lugar de desesperación apareció determinación. No podía permitir que Andrés volviera a creer ciegamente a Rosa, no podía dejar que su suegra los manipulase una vez más. Si de verdad se trataba de una operación seria, si Rosa estaba realmente enferma, la ayudarían, por supuesto. Pero primero había que asegurarse de que era verdad. Tengo que ir allí, se levantó del sofá, su voz sonaba más firme de lo que esperaba. Tengo que comprobarlo yo misma. ¿Estás segura? Preguntó su amiga con preocupación. Tal vez sería mejor esperar, dejar que Andrés se encargue. No, negó con la cabeza. Si espero, entregará todo el dinero sin hacer una sola pregunta. Y luego, cuando se descubra que fue otra mentira, se culpará a sí mismo, a mí y a todo el mundo. Necesito saber la verdad ahora. Cogió su bolso, tomó un taxi y se dirigió a casa de Rosa. Durante el trayecto, su cabeza estaba llena de pensamientos, ¿y si se equivocaba? ¿Y si Rosa estaba realmente enferma, realmente necesitaba ayuda? ¿Y si Andrés tenía razón y Clara se había convertido en una mujer suspicaz y fría que veía engaño donde no lo había? Pero luego recordaba todas las veces que Rosa había mentido, y las dudas se disipaban. Demasiada coincidencia. Un momento demasiado oportuno. 3 meses de silencio y, de pronto, hospital y operación. Era un patrón demasiado familiar como para ignorarlo. Clara llegó a la casa de Rosa y vio que todas las ventanas estaban oscuras. Subió al piso, llamó al timbre, nadie abrió. Se quedó un momento escuchando, pero del interior no llegaba ningún sonido. Si Rosa estaba en el hospital, era lógico que no hubiera nadie en casa. Bajó y vio a la vecina de Rosa, una mujer mayor a la que había saludado un par de veces en reuniones familiares. La vecina llevaba bolsas pesadas del supermercado, y Clara se acercó para ayudarla. Buenas tardes, dijo Clara, tomando una de las bolsas. ¿Se acuerda de mí? Soy la nuera de Rosa. Claro, hija, sonrió la vecina. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no veo a Rosa, ¿se fue a vuestra casa? Clara se quedó inmóvil, la bolsa casi se le resbaló de la mano. ¿A nuestra casa? No, no está con nosotros. Me dijeron que estaba en el hospital, que necesitaba una operación. La vecina alzó las cejas, sorprendida. ¿En el hospital? ¿Qué va, hija? La vi ayer por la tarde. Salía del edificio y dijo que iba al mercado a comprar comida. Se la veía estupenda, incluso bromeamos diciendo que cada día estaba más joven. Clara sintió como todo se le helaba por dentro. Ayer por la tarde. Rosa había estado en casa ayer, se veía estupenda, iba al mercado. Ningún hospital. Ninguna operación. ¿Estás segura?
Preguntó, aunque en la voz de la vecina no había ni rastro de duda. Completamente, asintió. Estuvimos charlando unos 10 minutos. Me habló de un viaje que estaba planeando. Decía que llevaba tiempo soñando con ir al mar, descansar bien. Un viaje. El mar. Descanso. Clara sintió como dentro de ella se alzaba una ola de ira, mezclada con alivio y una amarga satisfacción. No se había equivocado. Sus sospechas eran ciertas. Rosa mentía otra vez, manipulaba otra vez, volvía a sacarles dinero. Muchas gracias, dijo Clara, ayudando a la vecina a llevar las bolsas hasta la puerta. Me ha ayudado mucho. Regresó a la calle y marcó el número de Andrés. Los tonos sonaron largos y tensos, y por fin oyó su voz, tirante, irritada. ¿Qué? Andrés, ¿ya estás en el hospital? Habló deprisa, con el corazón latiéndole en el pecho. ¿Has visto a tu madre? Acabo de llegar, respondió seco. Voy a la recepción a preguntar en qué habitación está. ¿Necesitas algo o solo quieres comprobar que cumplo con mi deber de hijo? Andrés, escúchame, Clara intentó hablar con calma, aunque por dentro todo temblaba. Acabo de estar en vuestra casa. Hablé con la vecina. Tu madre no está en el hospital. Silencio. Un silencio largo y pesado, en el que Clara oía cómo Andrés respiraba, como intentaba asimilar lo que acababa de decirle. ¿Qué estás diciendo? Respondió por fin, en su voz se mezclaban la incredulidad y la rabia. Me escribió la vecina, me llamó mi tía, dijeron que mamá estaba en el hospital. La vecina la vio anoche, dijo Clara con claridad, marcando cada palabra. Rosa salía de casa, iba al mercado, se veía estupenda. Hablaron durante 10 minutos. Tu madre está planeando un viaje al mar, estás mintiendo, dijo Andrés en voz baja, pero Clara percibió una grieta en su tono, la primera semilla de duda. ¿Quieres que no la ayude y por eso te inventas estas historias? No me lo invento, Clara sentía como las lágrimas volvían a subirle a la garganta. Andrés, por favor, solo pregunta en la recepción. Pregunta si hay una paciente llamada Rosa. Tardará 2 minutos. Ella oyó un suspiro profundo, luego pasos, luego voces, él hablaba con alguien, preguntaba, pedía que lo comprobaran. Clara estaba en la calle, apretando el teléfono, esperando, y cada segundo se alargaba como una eternidad. No está aquí, la voz de Andrés sonó apagada, como si viniera desde muy lejos. En este hospital no hay ninguna paciente con ese nombre. Clara cerró los ojos. Algo se rompió dentro de ella, no por triunfo, sino por compasión hacia su marido, que una vez más se enfrentaba a la mentira de su madre. Andrés habló con suavidad. Lo siento mucho. Sé cuánto te duele ahora. Cállate, susurró él, y ella oyó cómo se le quebraba la voz. Cállate. No quiero oírte. Colgó, y Clara se quedó de pie en la calle vacía, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo dentro de ella se mezclaban el alivio, la rabia y el agotamiento. Tenía razón. Pero esa razón no traía alegría, solo la amargura de saber que Rosa era capaz de todo, incluso de mentir sobre su propia enfermedad, con tal de conseguir dinero. Clara se sentó en un banco junto al edificio y sacó el teléfono. Necesitaba saber más, reunir pruebas, entender qué estaba tramando Rosa esta vez. Porque lo sentía, no era el final, sino el comienzo de un nuevo juego, y esta vez las apuestas eran demasiado altas como para perder. Permaneció casi 1 hora sentada en el banco frente a la casa de Rosa, repasando mentalmente todo lo ocurrido. La vecina la había visto anoche. Rosa no estaba en el hospital. Planeaba un viaje al mar. Todo encajaba en un patrón ya conocido, otra mentira, otro intento de sacar dinero, otra manipulación. El teléfono vibró, un mensaje de Andrés. Voy a casa. Tenemos que hablar. Clara tomó un taxi y llegó al piso antes que él. Caminaba de un lado a otro de la sala sin poder estarse quieta, ensayando las palabras que le diría. Tenía que ser cuidadosa, no presionar, no acusar, simplemente exponer los hechos con calma. Pero por dentro hervía de indignación. ¿Cómo se puede mentir sobre una enfermedad propia? ¿Cómo se puede hacer sufrir así a un hijo?
hacerle pensar que puede perder a su madre, solo para conseguir dinero para unas vacaciones? Andrés llegó 20 minutos después. Tenía el aspecto de alguien exhausto, el rostro gris, los ojos enrojecidos, los hombros caídos. Entró en la sala, se sentó en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Clara se sentó a su lado, pero no se atrevió a tocarlo, sintiendo que entre ellos seguía en pie una pared invisible. Llamé a otros 3 hospitales, dijo con voz apagada, como si hablara desde muy lejos. No está en ninguno. Llamé a mi tía y le pregunté cómo sabía lo del hospital. Dijo que la llamó una amiga de mamá y le pidió que ayudaran a reunir dinero para la operación. Andrés, Clara le puso con cuidado una mano en el hombro, y esta vez él no se apartó. Lo siento mucho. Entiendo lo duro que es esto para ti. ¿Lo entiendes? Levantó la cabeza y la miró, en su mirada había un dolor tan intenso que a Clara se le encogió el corazón. ¿Entiendes lo que es descubrir que tu madre te miente sobre una enfermedad mortal? ¿Qué está dispuesta a hacerte sufrir, a hacerte pensar que puedes perderla, solo para conseguir dinero? Clara no dijo nada. Se quedó a su lado, le tomó la mano, sintiendo cómo le temblaba. Andrés apoyó la cabeza en su hombro y ella lo abrazó. Por primera vez en 3 meses, la muralla helada que los separaba desapareció. No quiero creerlo, dijo en voz baja, llena de desesperación. Quiero pensar que es un error, que la vecina se confundió, que mamá de verdad está en algún sitio, solo que no la estamos buscando donde debemos. Lo sé, Clara le acariciaba la espalda. Pero tú mismo llamaste a los hospitales. No está en ninguno. Tal vez la operación sea la semana que viene, se aferraba a cualquier posibilidad de justificar a su madre. Tal vez aún esté en casa, preparándose, reuniendo dinero, y entrará al hospital más tarde. Clara quiso decirle que la vecina había visto a Rosa alegre y sana, hablando de vacaciones en el mar, pero se contuvo. Andrés ya estaba destrozado, no hacía falta rematarlo. Que conservase al menos un poco de esperanza, que él mismo llegara a la verdad. Los 2 días siguientes transcurrieron en una extraña suspensión. Andrés no llamó a su madre, tal vez temía oír la verdad, tal vez esperaba que ella misma llamara y lo explicara todo. Clara guardó silencio, dándole tiempo para asimilar lo ocurrido. Entre ellos se estableció una tregua frágil, volvieron a hablar, pero cada conversación era cautelosa, como caminar sobre un campo minado. Al tercer día llamó otra tía de Andrés, la hermana de su padre, con la que apenas se relacionaban. Andrés, hijo, ¿cómo está Rosa? La voz de la tía sonaba preocupada. Una conocida me dijo que está en el hospital, que tiene algo serio del corazón. ¿Es verdad? Andrés apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿De dónde lo sabe? Preguntó. Clara percibió la tensión en su voz. Ella misma se lo está contando a todo el mundo, suspiró la tía. Dice que los médicos encontraron un problema, que necesita una operación, que lleva meses reuniendo dinero, pero que no consigue juntar la cantidad necesaria. Pobrecilla, vive sola, no tiene a nadie que la ayude. Andrés cerró los ojos. Clara vio como una oleada de dolor cruzaba su rostro. No tiene a nadie que la ayude, repitió en voz baja. Está bien, tía, gracias por llamar. Colgó y miró a Clara. En su mirada había de todo, resentimiento, decepción, rabia y algo más que ella no supo nombrar. Le está diciendo a todo el mundo que la abandoné, dijo con la voz temblorosa. Que está enferma, que necesita ayuda, y que su hijo se niega a ayudarla. Me está pintando como un monstruo delante de toda la familia. Clara se acercó y le tomó las manos. Andrés, tienes que hablar con ella. Llamarla, ir a verla, como sea. Pero hay que aclarar la verdad de una vez por todas. No puedo, negó con la cabeza. No sé qué decirle. Si le pregunto por el hospital, volverá a mentir, inventará alguna explicación. Siempre supo salirse con la suya. Entonces averigüemos la verdad nosotros mismos, dijo Clara con decisión, sintiendo como la certeza se afianzaba dentro de ella. Descubramos qué está tramando en realidad, reunamos pruebas y luego hablaremos con ella. Andrés la miró largamente,
Clara vio cómo en sus ojos luchaban la duda y la esperanza. ¿Cómo? ¿Cómo lo haremos? Clara sacó el teléfono y abrió el perfil de Rosa en las redes sociales. En los últimos días habían aparecido nuevas publicaciones, y una de ellas llamó de inmediato su atención, una fotografía de un paisaje marino con la frase «Pronto se cumplirá un sueño». Mira, le mostró la pantalla a Andrés. Subió esto ayer. ¿Qué sueño puede estar a punto de cumplirse para alguien que está en el hospital esperando una operación? Andrés tomó el teléfono, amplió la imagen y leyó los comentarios. Las amigas de Rosa escribían mensajes entusiastas: «Por fin descansarás, te lo mereces desde hace tiempo, tráenos recuerdos». Ni una palabra sobre un hospital, una operación o una enfermedad. Eso no demuestra nada, le devolvió el teléfono a Clara, aunque su voz sonaba insegura. Tal vez sea una foto antigua, tal vez sueña con el momento en que se recupere y pueda ir al mar. Clara quiso replicar, pero se contuvo. Veía que Andrés aún se aferraba a la esperanza de que su madre no lo estuviera engañando, y comprendía ese deseo. Nadie quiere creer que la persona más cercana sea capaz de una mentira tan ruin. De acuerdo, asintió. Comprobémoslo. Vayamos mañana por la tarde a su casa, cuando normalmente está allí. Si de verdad está en el hospital, no la encontraremos. Y si está en casa, hablaremos con ella y lo aclararemos todo. Andrés dudó. Clara veía reflejada en sus ojos la lucha interior. Por un lado, temía conocer la verdad, temía decepcionarse definitivamente de su madre. Por otro, entendía que ya no podían seguir viviendo en la incertidumbre. Está bien, dijo al fin. Iremos mañana. Pero por la mañana, cuando ya se estaban preparando para salir, Andrés recibió otra llamada. Era una prima que vivía en otra ciudad. Andrés, acabo de hablar con la tía Beatriz, dijo la prima con tono alterado. Me dijo que no estás ayudando a mamá con la operación. ¿Es verdad? ¿De verdad no tienes dinero, o simplemente no quieres ayudarla? Clara vio cómo el rostro de Andrés se oscurecía con cada palabra. Escuchaba con la mandíbula apretada, y ella sentía cómo la rabia crecía dentro de él. Ayudaré a mi madre cuando sepa que de verdad necesita ayuda, respondió con frialdad y colgó. Está poniéndome a toda la familia en contra, dijo, lanzando el teléfono al sofá. Les cuenta a todos que la abandoné, que me niego a ayudar a mi madre enferma. Y todos le creen, nadie se molesta en preguntar si es verdad. Porque sabe jugar con la lástima, Clara lo abrazó. Siempre lo ha hecho. Pero ahora sabremos la verdad y podremos mostrarle a todos quién es en realidad. Salieron de casa y se dirigieron a casa de Rosa. Durante el trayecto, Andrés guardó silencio, mirando por la ventana. Clara veía lo tensos que estaban sus hombros, lo apretadas que tenía las manos. Sabía que ese era el momento más difícil para él, iba a comprobar si su propia madre le mentía, y una parte de él aún deseaba desesperadamente que todo fuera cierto, que Rosa estuviera realmente enferma y que todas las sospechas fueran un error. Cuando llegaron al edificio, Clara vio a la vecina conocida que sacaba la basura. Espéreme aquí, salió del coche y se acercó a la mujer. Disculpe, ¿sabe si Rosa está ahora en casa? ¿Rosa? La vecina miró el reloj. Debería estar en casa. La vi esta mañana, salió a comprar pan. Siempre saluda, muy amable. Gracias, Clara volvió al coche y le repitió a Andrés lo que había dicho la vecina. Él se quedó mirando a un punto fijo. Clara vio como algo se rompía dentro de él. La última esperanza, el último asidero, se había derrumbado. Rosa había estado en casa por la mañana, había salido a comprar pan, había saludado a los vecinos. Ningún hospital. Ninguna operación. Vámonos de aquí, dijo en voz baja, sin emoción alguna, como si el dolor lo hubiera dejado vacío. Andrés, ¿y si subimos y hablamos con ella? Clara apoyó la mano en su hombro. No, arrancó el coche. Ahora no. Necesito tiempo. Necesito entender cómo voy a hablar con ella, qué voy a decirle. Regresaron en silencio, un silencio pesado, lleno de decepción y dolor. Clara sentía cuánto sufría Andrés y deseaba ayudarlo, pero no sabía cómo.
¿Qué se le puede decir a alguien que acaba de descubrir que su madre le miente a la cara, lo manipula y lo presenta como un mal hijo ante toda la familia? En casa, Andrés fue al dormitorio y se encerró. Clara oía cómo caminaba de un lado a otro, cómo dejaba caer cosas, cómo respiraba con dificultad. Quería entrar y abrazarlo, pero entendía que ahora necesitaba estar solo, asimilar todo lo ocurrido. Se sentó en la cocina con una taza de té y abrió las redes sociales de Rosa. Revisó las últimas publicaciones, los comentarios, las fotos. Y encontró lo que buscaba. En los comentarios bajo la foto del mar, una amiga de Rosa había escrito: ¿ya compraste los billetes? ¿Cuándo vuelas? Clara amplió la pantalla y lo leyó varias veces. Billetes. Vuelo. Así que el viaje no era solo un sueño, ya estaba planeado, quizá incluso pagado. Y el dinero para ese viaje Rosa lo estaba reuniendo, contándoles a todos historias sobre un hospital y una operación. Hizo una captura de pantalla y la guardó. Luego siguió revisando el perfil de Rosa y encontró más pistas, conversaciones con amigas sobre hoteles, preguntas sobre qué resort era mejor, una foto de un bañador con la frase preparándome para la temporada de playa. Todo encajaba en una imagen clara. Rosa no estaba enferma. No iba a someterse a ninguna operación. Estaba planeando unas vacaciones en el mar y sacando dinero a los familiares bajo la cobertura de una mentira sobre su salud. Y lo más terrible era que lo hacía sabiendo que hacía sufrir a su hijo, que destruía su relación con su esposa y que ponía a toda la familia en su contra. Clara sentía como una ola de ira se alzaba dentro de ella. Podía perdonarle a Rosa muchas cosas, las mentiras sobre medicamentos, el engaño con las reparaciones, todas esas pequeñas manipulaciones que había llevado a cabo durante años. Pero mentir sobre una enfermedad mortal, jugar con los sentimientos más profundos de su hijo, era demasiado. Decidió que había que reunir todas las pruebas, todo lo que confirmara el engaño de Rosa. Y cuando el cuadro estuviera completo, podrían hablar con ella y demostrarle que sabían la verdad. Pero solo hablar no bastaba. Clara sentía que Rosa debía recibir una lección, debía entender que sus manipulaciones ya no funcionarían. Clara pasó toda la tarde revisando el perfil de Rosa, guardando capturas de pantalla y tomando notas. Construyó una cronología, cuando aparecieron las primeras publicaciones sobre el mar, cuando empezó Rosa a hablar de hoteles con sus amigas, cuando escribió sobre los billetes. Todo coincidía con el periodo en que, según la tía, Rosa había empezado a reunir dinero para la operación. Andrés salió del dormitorio ya entrada la noche. Tenía el rostro demacrado y los ojos enrojecidos. Clara comprendió que había llorado. Se sentó a su lado en el sofá, y ella le mostró en silencio las capturas. Él miraba la pantalla del teléfono, leía los comentarios, y con cada línea su rostro se volvía más pétreo. Está hablando de bañadores, dijo en voz baja, como si no pudiera creerlo. Mientras yo me preocupo pensando que puedo perder a mi madre, ella elige qué bañador llevar a la playa. Clara le tomó la mano, y él apretó sus dedos con tanta fuerza que le dolió, pero ella no se apartó. Necesito verlo con mis propios ojos. Andrés la miró, y en su mirada ardía una determinación firme. Necesito pillarla en la mentira de una forma que no pueda negar, sin posibilidad de inventar excusas. Que yo mismo lo vea y lo oiga, para que no quede ninguna duda. Entonces necesitamos un plan, dijo Clara con calma, aunque por dentro todo le temblaba. Tenemos que averiguar a dónde piensa ir, cuándo y con qué dinero. Pasaron toda la noche discutiendo cómo actuar. Clara propuso ir al día siguiente a casa de Rosa y seguirla, ver a dónde iba, con quién se reunía. Andrés dudaba, espiar a su propia madre le parecía algo bajo, indigno. Pero entendía que no había otra forma de conocer la verdad. Por la mañana salieron temprano y aparcaron en una calle cercana, desde donde se veía el portal del edificio de Rosa. Clara se sentía ridícula sentada en el coche, observando la entrada como si fueran personajes de una película de detectives. Pero esa era su realidad, y no había otra salida. Rosa salió del portal alrededor de las 11. Iba elegantemente vestida, un vestido claro, zapatos de tacón, el cabello bien arreglado, el maquillaje impecable. Clara miró a Andrés y vio cómo se le tensaban las mandíbulas.
Así no luce una persona que espera una operación de corazón. Así luce una mujer que va a una cita importante o a una celebración. Rosa tomó un taxi y ellos fueron detrás, procurando mantener la distancia. Clara sentía el corazón latiéndole con fuerza, las palmas sudorosas. Andrés conducía en silencio, y solo por la forma en que apretaba el volante se notaba cuán tenso estaba. El taxi se detuvo frente a un gran centro comercial. Rosa bajó, se acomodó el vestido y se dirigió a la entrada. Ellos aparcaron y la siguieron, sin perderla de vista. Rosa atravesó la planta baja, pasó junto a tiendas de ropa y cosméticos, subió por la escalera mecánica al segundo piso y entró en una agencia de viajes. Clara y Andrés se detuvieron frente al escaparate de la tienda de enfrente, fingiendo mirar los productos, pero sin apartar la vista de la agencia. A través de los grandes ventanales de cristal veían cómo Rosa se sentaba frente a una asesora, cómo hablaban, cómo la asesora le mostraba folletos. ¿Entramos?, preguntó Andrés mirando a Clara, en sus ojos había una mezcla de determinación y miedo. Espera, Clara apoyó la mano en su hombro. Primero escuchemos de qué hablan. Si entramos ahora, se asustará, se cerrará y se inventará alguna excusa. Se acercaron a la entrada de la agencia y se colocaron junto a la puerta, fingiendo leer el horario de atención. La puerta estaba entreabierta y hasta ellos llegaban fragmentos de la conversación. Un paquete de 2 semanas, decía la asesora con voz profesional y amable. Todo incluido, hotel en primera línea, como usted quería. El vuelo sale el día 25. Perfecto, Clara reconoció la voz de Rosa, tan alegre y despreocupada que se le cortó la respiración. He soñado con esto durante tanto tiempo. Por fin podré descansar de verdad, olvidarme de todos los problemas. Clara sacó el teléfono y encendió discretamente la grabadora. Andrés estaba a su lado, inmóvil, ella veía cómo le temblaban las manos. Solo queda pagar, la asesora pasó unas hojas. ¿Ya tiene la suma completa? Casi, suspiró Rosa. Falta un poco, pero espero recibir el dinero en estos días. Los familiares prometieron ayudar. Los familiares siempre vienen bien, rió la asesora. Entonces, en cuanto tenga la cantidad completa, venga y lo dejamos todo cerrado. Por supuesto, respondió Rosa animada, sin el menor rastro de debilidad o enfermedad, la misma que mostraba cuando hablaba de la supuesta operación. Ya se lo he contado a todas mis amigas. Están tan celosas. Y con razón, continuó la asesora. Es un resort excelente, lo va a disfrutar muchísimo. Mar, sol, excursiones. Clara oyó cómo Rosa se levantaba de la mesa y se apartó rápidamente de la puerta, llevándose a Andrés consigo. Se detuvieron frente al escaparate de la tienda contigua, fingiendo observar bolsos. Un minuto después, Rosa salió de la agencia con una sonrisa radiante en el rostro. Sacó el teléfono, llamó a alguien y siguió caminando por el centro comercial mientras hablaba. No te imaginas, ya casi he reunido todo el dinero, decía en voz alta, sin preocuparse demasiado por quien pudiera oírla. Un poco más y me voy al mar. Por fin podré relajarme, descansar de todos estos problemas. Guardó silencio un momento, escuchando, y luego se echó a reír. Claro que se me ocurrió un plan genial. Les conté a todos lo de la operación, el hospital, lo mal que estoy. Todos se lanzaron a ayudar, el dinero se junta rápido. Incluso Andrés debe de estar preocupado ahora, aunque no hablemos. Pero no pasa nada, a través de la tía Beatriz le haré llegar que necesito ayuda urgente, él no se resistirá. Siempre fue blando, no sabe negarle nada a su madre. Clara sintió como Andrés se tensaba a su lado. Apretó su mano con más fuerza, conteniéndolo, porque vio que estaba a punto de acercarse a su madre y montar una escena en medio del centro comercial. Pero negó con la cabeza, no ahora. Había que reunir todas las pruebas. Rosa siguió caminando, aún hablando por teléfono. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que todos se lo creen, reía, y en esa risa había un cinismo tan cruel que a Clara le dio auténtico miedo. Nadie comprueba nada, nadie pide documentos del hospital, nadie pregunta con qué médicos me trato. Simplemente creen y dan dinero. La gente es tan ingenua que hasta sorprende.
Clara continuó grabando, con el teléfono dentro del bolso. Andrés estaba a su lado, pálido, con el rostro endurecido como una piedra. Ella temía que no aguantara, que estallara, pero se mantenía firme, aunque temblaba de rabia y dolor. Rosa entró en una cafetería, se sentó en una mesa junto a la ventana y continuó la conversación. Clara y Andrés se sentaron en la mesa contigua, de espaldas a ella, procurando no llamar la atención. Tú sabes que me merezco este descanso, decía Rosa ahora en voz más baja, pero aún así escuchaban cada palabra. He trabajado tantos años, he pasado por tantas cosas. Mi marido se fue, crié sola a mi hijo, le entregué toda mi vida. Y ahora se ha casado, y esa chica lo ha puesto en mi contra. Ellos se compran muebles nuevos y a mí me dicen que no hay dinero. Así que tengo todo el derecho a tomar lo que me corresponde. Clara oyó esas palabras y sintió como todo se le encogía por dentro. Así que así lo justificaba Rosa. Creía tener derecho a su dinero, como si se lo debieran por haber criado a su hijo. Como si el engaño fuera un pago justo por los años de maternidad. Sí, sé que miento sobre la operación, continuó Rosa con total calma, sin el menor rastro de arrepentimiento. Pero no es una mentira de verdad. Es solo una forma de conseguir lo que me deben. Si Andrés fuera un buen hijo, me daría dinero sin obligarme a inventar estas historias. Así que es culpa suya que tenga que mentir. Andrés se levantó de golpe y Clara temió que fuera a enfrentarse a su madre, pero simplemente salió de la cafetería. Ella apagó rápidamente la grabación, pagó el agua que ni siquiera había probado y fue tras él. Él estaba de pie junto a la salida del centro comercial, respirando con dificultad, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Clara lo abrazó y él se aferró a ella como un niño que busca consuelo. Ni siquiera se arrepiente, dijo con la voz rota por el dolor. Cree que tiene derecho a engañarme. Que es culpa mía que la obligue a mentir. Lo sé, Clara le acariciaba la espalda, sintiendo que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Lo siento tanto, Andrés. Siento mucho que hayas tenido que oír esto. Permanecieron así unos minutos. Luego Andrés se apartó y se secó el rostro con la manga. ¿Tienes la grabación?, preguntó, y en su voz aparecieron notas de acero. Sí, Clara sacó el teléfono. Grabé todo. Bien, asintió. Entonces ahora sé qué hacer. Volvieron al coche y regresaron a casa. Durante el trayecto Andrés guardó silencio, pero Clara veía cómo su mente trabajaba, cómo iba trazando un plan. Al llegar, se sentó frente al portátil y empezó a hacer una lista de todos los familiares a quienes Rosa había contado lo de la operación, de todos los que ya le habían dado dinero o pensaban hacerlo. ¿Qué estás haciendo? Clara se sentó a su lado. Estoy reuniendo a todos, respondió Andrés con calma, pero en su voz había una firmeza que Clara no le había oído antes. A todos los que ella ha engañado. Quiero que escuchen esa grabación. Que todos sepan la verdad sobre quién es en realidad. ¿Estás seguro? Clara apoyó la mano en su hombro. Va a ser doloroso. Para todos. Estoy seguro, la miró, y en sus ojos ardía un fuego frío. Durante años nos manipuló, nos sacó dinero, nos mintió a la cara. Puso a toda la familia en mi contra, me hizo quedar como un mal hijo. Ya es hora de que todos conozcan la verdad. Clara asintió. Comprendía su rabia, compartía su deseo de justicia. Rosa debía responder por todo lo que había hecho. Debía ver cómo se derrumbaba su castillo de mentiras. Y Clara estaba dispuesta a ayudar a Andrés, porque ella también estaba cansada de las manipulaciones, de las mentiras constantes, de ver cómo su familia se destruía por la avaricia y el cinismo de una sola persona. Andrés pasó toda la tarde llamando a los familiares, invitándolos a casa de su madre para el día siguiente. Decía que quería reunir a todos para hablar de cómo ayudar a Rosa, para decidir juntos cómo apoyarla en ese momento difícil. Los familiares aceptaban, algunos se sorprendían de que Andrés por fin hubiera decidido ayudar a su madre, y en sus voces se notaba alivio. Clara escuchaba esas conversaciones y sentía como algo doloroso se le encogía por dentro. Mañana esas personas conocerían la verdad.
Mañana su mundo se pondría patas arriba al comprender que la persona en la que confiaban, a la que compadecían, los había engañado durante años. Y aunque Clara sabía que era justo, que la verdad debía salir a la luz, sentía lástima por ellos, mañana perderían sus ilusiones. Por la noche, Andrés yacía a su lado sin dormir. Clara sentía cómo se movía, cómo luchaba consigo mismo. Lo abrazó y él se aferró a ella, y así permanecieron hasta el amanecer, sacando fuerzas el uno del otro antes del día siguiente, que prometía ser uno de los más difíciles de sus vidas. La mañana empezó con una llamada de Andrés a su madre. Clara estaba sentada a su lado, y él puso el altavoz para que pudiera oír la conversación. El teléfono sonó durante mucho tiempo, y Clara ya pensaba que Rosa no contestaría, cuando por fin respondió. ¿Andrés? La voz de su madre sonó sorprendida, con la cautela de quien no sabe qué esperar. Hijo, ¿eres tú? Sí, mamá, soy yo, respondió Andrés con calma, solo Clara veía lo tensos que estaban sus hombros. Me llamó la tía Beatriz. Dijo que estás en el hospital, que necesitas una operación. Rosa guardó silencio unos segundos, y Clara casi podía sentir cómo su suegra pensaba la respuesta, construía la mentira. Sí, hijo, dijo al fin Rosa, y en su voz aparecieron notas débiles y dolientes. No quería molestarte, sé que no hablamos, pero... Los médicos encontraron problemas en el corazón. Problemas graves. Necesito una operación, de lo contrario. Puede que no llegue al próximo año. Clara vio cómo el rostro de Andrés se estremecía, como por un instante en sus ojos aparecía la duda. Incluso sabiendo la verdad, incluso después de oír con sus propios oídos la confesión cínica de su madre, seguía queriendo creer que todo era un error, que ella no podía mentir con tanta desfachatez. ¿Qué operación exactamente?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿En qué hospital estás? En el Hospital Central, respondió Rosa sin vacilar, la mentira fluía con una naturalidad inquietante. En cardiología, 3er piso. Los médicos dicen que necesito un bypass, las arterias están muy mal, la sangre casi no llega al corazón. Andrés cerró los ojos, y Clara vio como una ola de dolor recorría su rostro. ¿Y cuándo es la operación?, continuó preguntando, aunque cada palabra le costaba un enorme esfuerzo. Dentro de una semana, suspiró Rosa, y aquel suspiro sonó tan convincente, tan real, que a Clara se le erizó la piel. Pero necesito dinero para los análisis previos y para la intervención. El seguro no cubre todo, queda una suma grande que debo pagar yo. ¿Cuánto hace falta? Andrés apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Unos 30,000 pesos, respondió Rosa, y en su voz apareció la esperanza. Ya he reunido 20, me ayudaron la tía Beatriz y algunos primos. Falta muy poco. Hijo, entiendo que estemos peleados, que estés enfadado conmigo, pero... soy tu madre. ¿De verdad vas a dejar que me muera? Clara vio las lágrimas correr por las mejillas de Andrés, vio cómo luchaba contra el deseo de creerle, de ayudarla, de olvidar todo lo que habían descubierto. Le tomó la mano y la apretó con fuerza, recordándole lo que habían oído el día anterior en el centro comercial. Mamá, iré a verte esta noche. Andrés se secó el rostro con la mano libre. Necesito verte, hablar contigo. ¿De acuerdo? Claro, hijo, respondió Rosa con alivio. Clara percibió el triunfo en su voz, creía haber ganado, pensaba que Andrés había vuelto a creerle. Ven, te estaré esperando. Te he echado tanto de menos. Andrés colgó y apoyó la cabeza entre las manos. Clara lo abrazó, y él se permitió llorar unos minutos, liberar todo el dolor acumulado. Luego levantó la cabeza, se secó el rostro y la miró con una determinación tal que Clara comprendió, estaba listo. El resto del día lo pasaron preparando todo. Andrés llamó a todos los familiares que había invitado el día anterior, confirmó la hora y les pidió que se reunieran en casa de su madre a las 6 de la tarde. Decía que quería organizar un consejo familiar, hablar de cómo ayudarían juntos a Rosa con la operación, cómo la apoyarían en ese momento difícil. Los familiares aceptaban con entusiasmo, algunos le agradecían que por fin hubiera tendido la mano a su madre.
Clara escuchaba esas conversaciones y sentía como algo doloroso se le apretaba en el pecho. Esa gente estaba sinceramente preocupada por Rosa, sinceramente quería ayudarla. Y en unas horas su mundo se vendría abajo al descubrir que la persona a la que compadecían, a la que daban su último dinero, los había usado con un cinismo absoluto. A las 6 de la tarde llegaron a casa de Rosa. Frente al edificio ya había varios coches, Andrés contó 7, casi todos habían venido. La tía Beatriz, la prima Isabel con su marido, el hermano de Andrés, Miguel, y varios primos más. Todos aquellos que le habían dado dinero a Rosa o pensaban dárselo. Subieron juntos al piso, y Andrés llamó a la puerta. Clara estaba a su lado, el corazón le latía con tanta fuerza que parecía audible para todos. Sentía la tensión en el aire, veía cómo los familiares se miraban entre sí, sorprendidos por tanta gente reunida. La puerta se abrió y Rosa apareció en el umbral. Llevaba una bata de casa, el cabello suelto, el rostro sin maquillaje. Se veía estupenda, mejillas sonrosadas, ojos claros, ni rastro de enfermedad. Y justo detrás de ella, en el pasillo, Clara vio una gran maleta de viaje y, a su lado, una bolsa de playa de la que sobresalía una toalla a rayas. Rosa se quedó paralizada al ver a tanta gente. Por un instante su rostro mostró desconcierto, pero enseguida se recompuso y esbozó una sonrisa débil. Andrés, hijo, extendió los brazos hacia él. ¡Qué alegría verte! Y que hayáis venido todos. ¡Qué conmovedor! Hola, mamá. Andrés no dio el paso para abrazarla. Rosa bajó lentamente los brazos, y en sus ojos apareció una chispa de alerta. Nos hemos reunido para hablar de tu operación. ¿Podemos pasar? Claro, claro. Rosa se hizo a un lado, y todos entraron en el piso. Los familiares se acomodaron en la sala, algunos en el sofá, otros en sillas, otros de pie. Rosa se apresuró a ofrecer té, pero Andrés la detuvo. No hace falta, mamá. Siéntate, por favor, dijo con calma, pero con una firmeza tal que Rosa obedeció y se sentó en el sillón. Andrés permaneció de pie, y Clara se levantó a su lado. Vio cómo sacaba el teléfono, cómo le temblaban ligeramente las manos. Toda la habitación los observaba en silencio, expectante. Nos hemos reunido aquí porque todos estamos preocupados por mamá, comenzó Andrés, dirigiéndose a los familiares. Todos han oído que necesita una operación urgente, que está en el hospital, que está reuniendo dinero para el tratamiento. Sí, pobre Rosa, asintió la tía Beatriz. Todos queremos ayudar, Andrés. Yo ya le di 5.000, y Miguel también piensa aportar. Lo sé, Andrés asintió. Y antes de seguir hablando de ayuda, quiero mostrarles algo. Puso la grabación que Clara había hecho el día anterior en el centro comercial y giró el teléfono para que todos pudieran ver la pantalla. Del altavoz empezó a salir la voz de Rosa, hablando con la asesora de la agencia de viajes. Un paquete de 2 semanas. Todo incluido, hotel en primera línea, como usted quería. El vuelo sale el día 25. Perfecto. He soñado con esto durante tanto tiempo. Por fin podré descansar de verdad y olvidarme de todos los problemas. En la habitación cayó un silencio mortal. Todos miraban a Rosa, que había palidecido y apretaba con fuerza los apoyabrazos del sillón. La grabación continuó. Solo queda pagar. ¿Ya tiene la suma completa? Casi. Falta un poco, pero espero recibir el dinero en estos días. Los familiares prometieron ayudar. La tía Beatriz se levantó de un salto del sofá, llevándose la mano a la boca. Miguel miraba a su madre con una expresión de conmoción, como si la viera por primera vez. Andrés pasó a la siguiente grabación, la conversación de Rosa con su amiga en la cafetería. No te imaginas, ya casi he reunido toda la suma. Un poco más y me voy al mar. Por fin podré relajarme y descansar de todos estos problemas. La voz de Rosa sonaba alegre, despreocupada, y cada palabra era un golpe para quienes estaban sentados en la sala. Claro que se me ocurrió un plan genial. Les conté a todos lo de la operación, el hospital, lo mal que estoy. Todos se lanzaron a ayudar, el dinero se reúne rápido.
Apaga eso, susurró Rosa, con el rostro blanco como la cal. Andrés, por favor, apágalo. Pero él no lo hizo. La grabación continuó, y la voz de Rosa hablaba sin piedad de cómo engañaba a los suyos, de cómo manipulaba sus sentimientos, de cómo los consideraba ingenuos y tontos. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que todos se lo creen. Nadie comprueba nada, nadie pide documentos del hospital, nadie pregunta con qué médicos me trato. Simplemente creen y dan dinero. La gente es tan ingenua que hasta sorprende. Cuando la grabación terminó, el silencio en la habitación era tan profundo que se oía el tic-tac del reloj en la pared. Todos miraban a Rosa, en sus miradas había de todo, conmoción, dolor, decepción, ira. Rosa, la tía Beatriz, fue la primera en encontrar fuerzas para hablar, su voz temblaba. ¿Es verdad? ¿Nos mentiste sobre la operación? Rosa abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Clara veía cómo intentaba desesperadamente inventar una excusa, encontrar palabras que explicaran lo inexplicable. No es lo que ustedes piensan, empezó a hablar deprisa, tropezando con las palabras. Sí, iba a ir al mar, pero es por mi salud, los médicos me recomendaron el aire marino, es parte del tratamiento. Basta, Miguel se levantó, en su rostro había una furia tal que Rosa se quedó en silencio a mitad de frase. Basta de mentiras, mamá. Acabamos de oír tus propias palabras. Tú misma dijiste que inventaste todo para reunir dinero. Miguel, hijo, Rosa intentó levantarse, pero las piernas le flaquearon y volvió a caer en el sillón. Puedo explicarlo todo. Entonces explica esto, Isabel, la prima de Andrés, señaló la maleta en el pasillo. Explica por qué tienes una maleta preparada para ir a la playa si se supone que deberías estar en el hospital. Rosa miró la maleta y su rostro se contrajo. Comprendió que estaba acorralada, que ya no quedaban excusas. ¿Recuerdas, mamá?, continuó Isabel, con la voz cargada de dolor, cómo hace medio año me pediste dinero para arreglar el techo? Dijiste que los vecinos se quejaban de las goteras, que te amenazaban con una demanda, que era urgente repararlo. Te di 10,000 pesos. Y el techo sigue igual de agujereado. Fui a verte hace un mes, vi esos agujeros. ¿Dónde está el dinero, mamá? Rosa guardó silencio, con la cabeza baja. Miguel se acercó, su rostro era duro. ¿Y recuerdas cuando me llamaste llorando porque necesitabas un tratamiento dental urgente? Decías que el dolor era insoportable, que podías perder todos los dientes si no te hacías el procedimiento de inmediato. Te di 8,000 pesos, los pedí prestados a amigos porque no tenía dinero. Y 2 semanas después te vi con un abrigo nuevo. El abrigo costaba exactamente 8,000 pesos, miré la etiqueta en la tienda. Yo lo compré a plazos, intentó justificarse Rosa, pero su voz sonaba cada vez más débil. Basta, la tía Beatriz se acercó a Rosa y la miró desde arriba. Te conozco desde toda la vida, Rosa. Fuimos amigas, te consideraba casi una hermana. Y durante años me engañaste. Pedías dinero para medicamentos, para servicios, para reparaciones, y lo gastabas en diversiones y ropa. Usaste nuestra bondad, nuestro cariño, nos manipulaste como una estafadora. Rosa alzó la cabeza, en sus ojos brillaban las lágrimas. Tengo derecho a ese dinero. Gritó histérica. He trabajado toda mi vida, me he sacrificado por la familia. Mi marido me dejó, crié a mis hijos sola. Me gané el derecho a vivir bien, a descansar, a comprarme cosas bonitas. Te lo ganaste, dijo Andrés en voz baja, pero todos lo oyeron. Pero no a nuestra costa, mamá. No engañándonos. No sacándonos dinero con mentiras sobre enfermedades mortales. Se acercó un poco más. Rosa lo miró desde abajo, y en su mirada había súplica. Andrés, hijo, por favor, extendió las manos hacia él. Soy tu madre. ¿De verdad vas a permitir que todos me den la espalda? Fuiste tú quien nos dio la espalda cuando decidiste que podías manipularnos, respondió Andrés con calma, aunque Clara veía cómo le temblaban las manos. Me mentiste sobre una operación de corazón. Me hiciste pensar que podía perder a mi madre. Pusiste a toda la familia en mi contra diciendo que te había abandonado.
Y mientras tanto planeabas un viaje al mar con el dinero que nos sacaste con mentiras. Yo no saqué dinero, sollozó Rosa. Yo solo. Lo llamaste un plan genial, intervino Clara por primera vez, todos la miraron. Oímos tus palabras. Tú misma dijiste que inventaste la historia de la operación para reunir dinero. Te reías de lo ingenuos que éramos por creerte. Rosa miró a su nuera con un odio tan intenso que Clara dio un paso atrás sin querer. Todo esto es culpa tuya, siseó la suegra. Tú pusiste a mi hijo en mi contra. Tú le enseñaste a espiarme, a grabarme. Antes de ti nunca habría hecho algo así. No, mamá, Andrés negó con la cabeza. No es Clara. Eres tú. Con tus mentiras, con tus manipulaciones. Clara solo me ayudó a ver la verdad de la que me escondí durante años. Se volvió hacia los familiares sentados en la sala, y todos miraban a Rosa con una decepción tan profunda que quedó claro, para ella ya no había vuelta atrás. Quiero que todos lo sepan, dijo Andrés con firmeza. Mi madre no recibirá de mí ni un solo peso más. Ella tomó su decisión cuando decidió que podía engañar a su propia familia. Ahora obtendrá exactamente lo que buscaba, independencia total. Que viva de su pensión, que aprenda a vivir según sus posibilidades, que deje de manipular a las personas que la quieren. Andrés, no, Rosa se levantó, tambaleándose, y se agarró al respaldo del sillón. No puedes abandonarme, soy tu madre, tienes la obligación de cuidar de mí. Tengo la obligación de cuidar a una persona que me respeta y me dice la verdad. Andrés miró a su madre, en sus ojos no había rabia ni odio, solo un cansancio profundo e infinito. Y tú me mentiste durante años, me usaste, me sacaste dinero. Ni siquiera te arrepientes, crees que tienes derecho a hacerlo. Lo siento, mamá, pero ya no puedo seguir soportándolo. Tomó a Clara de la mano y se dirigieron hacia la puerta. Los familiares se apartaron en silencio para dejarles paso. Ya en el umbral, Andrés se giró por última vez. Si algún día decides que estás dispuesta a ser honesta, a dejar de manipular y mentir, dijo en voz baja, llámame. Soy tu hijo y siempre te amaré. Pero no volveré a permitir que uses ese amor en mi contra. Salieron del piso y, a sus espaldas, estalló el ruido. Los familiares comenzaron a hablar todos a la vez, algunos lloraban, otros protestaban. Andrés y Clara bajaron las escaleras en silencio, salieron a la calle y solo cuando se sentaron en el coche Andrés se permitió derrumbarse. Apoyó la cabeza en el volante y lloró, sin sollozos, en silencio, las lágrimas corrían por su rostro. Clara lo abrazó, le acarició la espalda, dejándolo llorar. Lo siento tanto, susurraba. Siento que hayas tenido que pasar por todo esto. No, levantó la cabeza y se secó el rostro. Tú tenías razón desde el principio. Viste lo que yo no quería ver. Perdóname por estos 3 meses, por culparte, por el frío, por el silencio. Tú intentabas proteger a nuestra familia, y yo. Amabas a tu madre, Clara tomó su rostro entre las manos. Querías creer en ella. No hay nada malo en eso. A veces el amor nos ciega y no nos deja ver la verdad. Regresaron a casa y, por primera vez en muchos meses, el apartamento estaba realmente tranquilo. No había tensión, ni silencios incómodos, ni ese muro pesado entre ellos. Se sentaron abrazados en el nuevo sofá y Andrés le contó cuánto había temido perder a su madre, cuánto había sufrido intentando conciliar el amor por ella con el amor por su esposa. Pensaba que tenía que elegir, decía en voz baja. Madre o esposa. Y resultó que la elección era otra, verdad o mentira. Y elegí la verdad. Elegimos la verdad, lo corrigió Clara y lo besó en la mejilla. Pasó una semana. Los familiares llamaban a Andrés y le contaban lo que había ocurrido después de su marcha. Rosa intentó justificarse, inventó nuevas historias, pero nadie volvió a creerle. La tía Beatriz exigió que le devolviera el dinero que había dado para la operación. Miguel le dijo a su madre que estaba profundamente decepcionado y que no quería volver a hablar con ella mientras siguiera mintiendo. Isabel incluso declaró que consideraba a Rosa una traidora a los valores familiares. 2 semanas después llegaron rumores de que Rosa había intentado pedir dinero a parientes lejanos de otra ciudad,
pero ellos ya conocían su engaño, alguien de la familia les había contado toda la historia. Le negaron la ayuda y, según se decía, Rosa estaba furiosa, llamaba a todos y acusaba a Andrés de haber puesto a la familia entera en su contra. Clara escuchaba esos relatos sin sentir ni alegría ni satisfacción. Solo un alivio cansado, todo había terminado, la verdad había salido a la luz y Rosa había recibido lo que merecía. Veía cómo Andrés se calmaba día a día, cómo la tensión desaparecía de su rostro, cómo volvía a sonreír. Un mes después estaban sentados en la cocina, tomando café por la mañana, cuando Andrés le tomó la mano. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Clara lo miró sorprendida. Por no rendirte. Por insistir en la verdad. Por amarme incluso cuando yo era frío contigo y te culpaba de todo, llevó su mano a los labios y la besó. Sin ti, seguiría viviendo en esa mentira, dándole dinero a mi madre y destruyendo nuestra familia. Clara sonrió, y por primera vez en mucho tiempo esa sonrisa fue ligera y sincera. Lo logramos juntos, dijo. Y ahora podemos seguir adelante, sin mentiras ni manipulaciones. Solo tú y yo, y nuestra familia. Andrés asintió. Se quedaron así, tomados de la mano, mirándose, y ambos sentían que lo peor ya había pasado. Rosa no volvió a llamar ni a escribir, y aunque a Andrés le dolía esa ruptura, sabía que había tomado la decisión correcta. La justicia prevaleció, la verdad salió a la luz y su familia por fin podía vivir en paz, sin la sombra de la mentira y la manipulación que durante tantos años había envenenado sus vidas. Clara miraba a su marido y pensaba en todo lo que habían atravesado juntos en esos meses, dolor, decepción, una guerra fría, la ruptura con la madre. Había sido duro. Pero resistieron porque no cedieron ante la mentira, porque encontraron la fuerza para defender la verdad. Y ahora, sentados en su cocina, en una casa con muebles nuevos por los que habían trabajado honestamente, ambos comprendían, esa era su victoria. No sobre Rosa, sino sobre la mentira que casi destruyó su familia.